Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Pues estamos en su segmento de Cápsulas de Misericordia, donde reflexionamos sobre distintos testimonios y también sobre las enseñanzas de la Iglesia, sobre la misericordia en nuestra propia vida y en las familias. Escucha atentamente este mensaje que escuchará. Con mucha atención, trate de aplicarlo a su vida y a la vida de su familia. Entonces, listos para escuchar con un oído atento a escuchar la palabra de Dios. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por este momento. Gracias porque eres tú quien nos llama, nos convoca, Señor. Y gracias porque realmente nos disponemos en este momento para escucharte, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos tienes con vida, nos tienes con salud, nos has dado nuestro trabajo, nuestras finanzas, nuestra familia, Señor, nuestra capacidad, en fin, tantas cosas, Señor, porque hay muchas cosas de las cuales debemos agradecer. En este momento, Señor, mientras nosotros dedicamos algo de nuestro tiempo para ti, Señor, encárgate tú de nuestros asuntos, encárgate de las situaciones familiares, encárgate de esos familiares que están un poco rebeldes, aquellos que tienen algún quebranto de salud, en fin, toda nuestra familia, Señor, te la ponemos en tus manos. Queremos realmente acercarnos a ti sin ninguna distracción, sino que nuestra mente, nuestro corazón, realmente esté dispuesto para ti, Señor, para que tú, a través de esta palabra que nos vas a regalar el día de hoy, nos permitas que esa palabra quede sembrada en nuestro corazón. Por eso, Señor misericordioso, hoy aplicamos de la sangre de Cristo Jesús para que tu sangre, amado Rey, limpie nuestra mente, permita que nuestra mente esté abonada, sea un terreno fértil donde esa palabra se pueda sembrar y que a través de tu presencia, de tu unción, de tu Espíritu Santo, esa palabra se germine para que dé fruto, más fruto y mucho fruto, Señor. Permite asimismo, Padre eterno, que a través de esa palabra nosotros podamos ser realmente confrontados, realmente enseñados, que a través de esa palabra nosotros podamos establecer cambios, quitar situaciones que no están funcionando en nosotros, Padre eterno. Para ti la alabanza, la gloria, Padre Santo, porque sabemos que este momento es para nosotros acercarnos a ti, Señor, a tu presencia. Gracias, Padre eterno, por tener paciencia con nosotros, por seguir dándonos oportunidades para vivir cerca de ti, para acercarnos, para tomar ese camino si es que no nos hemos acercado antes. Gracias por aquellos que se están acercando, que son nuevos, Señor, porque yo sé que tú los traes para que ellos también aprendan de ti. Señor, que día a día nosotros nos sintamos motivados a llamar a otras personas para que se acerquen a tu palabra, para que se acerquen a tus enseñanzas, para que se tomen el camino que nos lleva a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Pedimos que por medio tuyo, bajo tu orden, bajo tu guianza,
se coloque un cerco de ángeles que acampen alrededor nuestro y de nuestra familia, para que no tengamos distracciones, y que ellos nos defiendan de cualquier acechanza del enemigo, Señor. Padre eterno, gracias por amarnos, de verdad. Gracias por cuidarnos. Gracias por darnos todo lo que necesitamos y aún más, Señor. Gracias por tu infinito amor, Dios, porque tu infinito amor es tremendo. Es grande tu misericordia, Señor. Hoy trae paz, trae consuelo a todos aquellos que han estado con un día bastante fatigoso, Señor. Un día bastante inquieto, un día de dificultades, de conflictos, de peleas, Señor. Trae ese descanso, trae ese consuelo a aquellos que hoy se sienten solos, que fueron abandonados, que alguien partió, Señor. Trae ese consuelo a ese corazón, Señor. Trae ese consuelo y llena esos vacíos del corazón, Señor. Porque solo tú, Padre eterno, solo tú, Señor misericordioso, puedes llenar el vacío de nuestro corazón, Señor. Señor, extiende tu mano consoladora. Danos ese abrazo de papá, Señor, que nos conforta, que nos levanta, que nos protege, que nos acompaña, papá. Cómo necesitamos de tu abrazo, Señor. Hoy permítenos, Padre Santo, experimentar el abrazo de ti, Señor. Ese abrazo de papá, ese abrazo que cobija, ese abrazo que guarda, ese abrazo que defiende, ese abrazo que protege, Señor. Danos este momento, Señor misericordioso. Quita de nosotros esos afanes, esas preocupaciones y déjanos disfrutar, Señor, junto a ti. Acalla todas esas voces extrañas, Señor, que quieren distraernos. Acalla todas esas cosas que quieren robar nuestra atención, Señor, para que en este momento de verdad nos pongamos en tu presencia. Padre eterno, que la sangre de tu Hijo amado traiga esa luz a nuestra mente, Señor, que quite, que disipe esas tinieblas que el maligno puso durante tantos años para que no nos acercáramos a ti, Señor. Solo por medio de la sangre de Cristo Jesús podemos entrar en esa luz para que tú hables y sea clara tu palabra para nosotros, Señor. Ayúdanos, papá. Ayúdanos porque queremos tomarnos de tu mano, Señor. Porque queremos salir de tantas situaciones, de tantas dificultades, de tantas angustias, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están en este momento, aquí observando este video, Señor. Tú los conoces, Padre. Trae ese consuelo, papá, que puedan sentir tu abrazo, Padre. Que puedan sentir tu amor, Señor. Que puedan saber que tú sí eres real, Padre, porque hay dudas en sus mentes, Señor. Que ellos puedan sentir que tú sí eres real, que tú estás ahí siempre, Señor, que nunca nos has dejado, Padre. Extiende tu mano, Señor. Acaricia nuestras cabezas, Señor. Abrázanos, Señor. Protégenos como tus hijos, Padre eterno. Trae consolación, trae sanación de nuestras emociones y de nuestros sentimientos y saca de nuestro corazón el vacío que estamos experimentando, Señor. Padre, por tu gran misericordia, por el amor infinito hacia tu Hijo, Señor, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo hoy sane cada corazón, hoy sane cada herida, hoy limpie la mente, Señor, para que podamos tener nuestra disposición para ti, Señor. Hoy te decimos gracias, Padre. Gracias por este momento y lo que tú nos vas a enseñar. Que nuestra atención esté puesta en ti, que seamos esa María que se deleitaba a tus pies escuchándote y que no nos distraigamos con las cosas del mundo. Es solo un instante, Señor, junto a ti. Y que de verdad nuestros sentidos estén contigo, Padre eterno. Gracias, Señor misericordioso, que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra,
que la podamos comprender, la podamos guardar en nuestra mente y en nuestro corazón y que la podamos poner por obra, Señor, porque a ti te agrada que obedezcamos lo que tú nos orientas, porque esa es tu santa y tu perfecta voluntad. Gracias, eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús, alabanza y gloria a ti. Amén y amén. Bueno, en este momento vamos a tomar nuestra palabra de Dios, esa palabra maravillosa. Es el mismo Dios quien nos habla a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que vino a la tierra y que definitivamente se encarnó en ser maravilloso. Y hoy vamos a trabajar sobre el texto de Daniel, capítulo 1. Vamos a estar trabajando los versículos 3 al 5 y posteriormente el versículo 8 al 9. Entonces vamos a hacer la lectura del versículo 3 al 5 del primer capítulo de Daniel, que dice lo siguiente. Además ordenó a Aspenaz, jefe del servicio de palacio, que de entre los israelitas de familia real y de familias distinguidas, trajera jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, cultos e inteligentes, entendidos en todos los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. A ellos se les enseñaría el lenguaje y la literatura de los caldeos. Nabucodonosor ordenó también que a esos jóvenes se les diera todos los días de los mismos alimentos y vinos que a él le servían y que los educara durante 3 años, al final de los cuales quedarían a su servicio. Esto es palabra de Dios. ¡Wow! Si nos acordamos de este pasaje fue cuando Nabucodonosor toma control de Jerusalén, ¿sí? Toma control en el tiempo del reinado de Joacim, de Judá, el rey de Judá. ¿Y qué sucede? Resulta que él dijo, el botín, por decirlo así, de este rey, era que trajeran jóvenes realmente con unas características especiales. Unas características que es importantísimo que nosotros tengamos presentes. ¿Por qué? Porque son características de un hijo de Dios. Esas son las características de un hijo de Dios y que es necesario que nosotros nos demos cuenta y que de verdad nos evaluemos, porque yo sé que son algunas de las características, yo sé que los hijos de Dios tienen muchísimas más, pero en este pasaje específicamente nos habla de 6 características específicas. Yo trabajé un poco con otra versión, pero idénticamente es lo mismo. Entonces vamos a trabajar la primera característica. En esta versión nos habla de que tenían que ser jóvenes bien parecidos y sin ningún defecto físico. Y entonces en la versión que yo tengo no son defectos físicos, sino son personas sin tacha. ¿Sí? Son personas sin tacha. Entonces vamos a mirar qué es una persona sin tacha. Eso es una de las primeras características que tiene un hijo de Dios. Es una persona sin tacha. Y de acuerdo con lo que nos dice un diccionario, el que tú deseas tomar, te vas a dar cuenta que dice que es una persona impecable, decente, o sea, no se escucha en esa persona malas palabras, no es una persona ruidosa, no es una persona escandalosa, o sea, es una persona decente. Lo que podemos entender decente es una persona sin mancha, o sea, quiere decir de él no vamos a decir nada, es una persona que no da escándalos, que no se le hace comentarios porque no da motivos para que se hagan comentarios de él. Es una persona correcta, o sea, es una persona que sabe hacer las cosas bien. Impoluto es perfectamente limpio, o sea, es una persona
que en su presentación personal es excelente, es muy buena. O sea, de pronto no será millonario, pero definitivamente está muy bien puesto porque es un hijo que tiene una identidad y sabe su postura, no es así como desordenado, sucio, descuidado, nada de ello. Es una persona pulcra, o sea, maneja limpieza, maneja, aseo, o sea, es una persona aseada. O sea, nos está hablando de unas condiciones que definitivamente es muy necesario que a veces nosotros nos revisemos porque posiblemente nos vayamos a vacaciones y nos descuidamos en la presentación personal, posiblemente estemos por ahí divirtiéndonos un poco con las amistades y como que las risas son un poco escandalosas, como que los comentarios son un poco inapropiados, como que hacemos comentarios de doble sentido, hacemos cosas que están dando que pensar. Y un verdadero hijo de Dios es una persona que es intachable. O sea, sin tacha. O sea, no estoy dando motivo de comentarios. O sea, me pueden ver y se sienten se sienten muy agradados con mi presencia. Entonces, esa es una primera característica y es importante que empecemos nosotros a evaluar realmente cómo nos estamos presentando nosotros, porque muchísimas veces de verdad que nos descuidamos aún en nuestro aseo personal, especialmente con nuestra familia. A veces es con las personas que más nos descuidamos, que porque son familiares, pues ya nos conocen, ya saben quién soy y todo eso. No, al contrario, con nuestra familia es con quien más testimonio debemos dar, porque si decimos ser hijos de Dios, como característica del hijo de Dios es una adecuada presentación, porque es que estoy hablando desde mi papá, ¿sí? O sea, me dicen, semejante hijo de Dios y con semejante presentación, con semejante olorcito, con semejante aliento. Entonces es importante que nos revisemos frente a eso, incluyendo la presentación personal y nuestro vocabulario, porque es importante en nuestro vocabulario tener cuidado, ¿no? Especialmente, porque el Señor no espera que de nuestra boca salga agua dulce y agua salada a la vez. O sea, hablemos cosas muy bien, de mucha bendición y que además hablamos cosas de maldición. Y las palabras mal dichas, de un inadecuado sentido, son palabras de maldición. La segunda característica que nos habla es de buen parecer, ¿cierto? Aquí nos habla de unos jóvenes como atractivos, sin defecto físico, bien parecidos, ¿cierto? Pero también nos habla de buen parecer, porque si nosotros buscamos, no solamente es el orden de las facciones del rostro, la disposición del cuerpo, que sea bien agradable, no así todo giroso, todo panzón, todo así mal cuadrado, mal parado, así, cosas así, sino es una persona que tiene su porte, que tiene su gallardía, es una persona que está bien puesta, o sea, que muestra elegancia, porque es eso, es mostrar elegancia. Entonces uno a veces se sienta y eso uno lo tiene que corregir, así todos desparramados, decía una persona como que se regaran en la silla, o caminan así todos como con un cansancio y todos cabizbajos y como, no, un hijo de Dios es una persona que tiene autoridad, se muestra, es elegante. Por eso es que distinguían a Jesús. Jesús se veía alto, más alto de lo que posiblemente era, yo creo, porque él era elegante para vestir, para andar, o sea, era buen parecer de su aspecto físico. Pero no solamente eso, el buen parecer nos habla de la opinión, del juicio, del dictamen que nosotros podemos hacer. O sea, es la posibilidad de una idea o un concepto que nosotros nos hagamos sobre alguien o algo. Eso es el buen parecer, o sea, que yo sea una persona que tenga unos juicios correctos, ¿sí? Que sean buenos. Entonces te dicen, mira, estamos pensando hacer en este negocio y todo. Yo tuve que batallar bastante.
Yo sé que aún tengo que seguir batallando porque se me presentan cosas así. Yo sé que a todos se nos presentan. Eso no es solamente de mí, sino que todos se nos presenten porque es por la misma cultura que nosotros tenemos. Y dice que de pronto nos plantean un negocio. Ay, no. Pero es que eso no, pero es que mire esta situación, y le encuentra a uno todos los peros posibles, y en vez de decir cosas positivas y que pronto puedan salir adelante, no, es lo negativo. Habla uno de una persona y lo que está uno hablando es lo negativo de la persona. No es capaz de uno demostrar capacidades, cosas buenas, nada de eso, sino simplemente lo más negativo. Y eso no es muy correcto de un verdadero hijo de Dios. Cuando se hablan de situaciones, lo pesimista, lo cruel, lo que no puede ser. Entonces, en vez de estar mirando, esta es la oportunidad de salir adelante. Por ejemplo, en este tiempo que estamos en la situación de la pandemia, ¿qué es lo que se presenta? No, es que va a ser terrible, es que todo está acabándose, es que, bueno, todo es cruel. ¿Qué sucede? Que lo que el Señor nos está diciendo es, esta es la oportunidad para que tú te acerques más a Dios, para que tú desarrolles otras cualidades, porque si este negocio no te funcionaba, puede ser que funcione este. A lo mejor debes tener tiempo para capacitarte. En fin, puedes encontrar otras situaciones que te pueden hacer reinventarte para hacer algo diferente. Es la postura que uno tenga, es el buen parecer que uno tenga sobre las cosas. Y eso es lo que el Señor quiere de un hijo de Dios. Entonces, ese es otro de los elementos que nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Tenemos buen parecer? ¿Nuestras opiniones son las correctas? ¿Será que le decimos a nuestro hijo que se está levantando tarde, amor, no sería bueno que te levantaras temprano? Mira, mañana tenemos tal cosa, a lo mejor tu postura, tu creatividad nos puede colaborar en esta situación. O levántese, perezoso, mire, es que está perdiendo el tiempo, haga algo productivo, etcétera. ¿Cómo estamos trabajando con nuestra familia, hablando con ellos? ¿Estamos valorando lo que hacen? ¿Estamos diciéndole lo que pueden ser a nivel positivo o cómo los estamos tratando? Porque delante de las personas, yo sí les aseguro, delante de las personas decimos que hablamos perfecto, que nosotros tratamos muy bien a las personas, pero yo les aseguro, porque yo también lo hice, que en el momento en que ya uno empieza a trabajar los problemas, uno se da cuenta que ha tratado súper mal a la familia. Es a los que más maltrata, es a los que de los que más mal habla, y precisamente después nosotros no queremos recibir, como se dice, esa retaliación por ese trato que hemos dado. Entonces, el buen parecer nos está hablando que debemos hacer un concepto correcto de las cosas, de las personas, para que todo lo que esté a nuestro alrededor esté funcionando. Esa es la segunda característica, sin tacha y sin buen parecer. Entonces vamos a una tercera característica que dice que un hijo de Dios es enseñado en toda sabiduría. Y la sabiduría es muy diferente a la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tú tienes para desarrollar problemas. O sea, puede ser de manera lógica y todo, pero la sabiduría va mucho más allá. Por eso el rey Salomón, cuando recibe el reinado del pueblo de Israel, él lo que pide no fue dinero, él no pidió millonadas, no pidió nada de eso, él pidió fue sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Y precisamente porque pidió eso, se dice que sobre la tierra no ha habido hombre más sabio que fue de lo que fue Salomón. Y la sabiduría viene de Dios, lo dice la palabra. Entonces, ¿qué significa? Que en la medida en que yo aprendo, estudio la palabra, me formo a través de la palabra, yo voy a obtener sabiduría. Una ventaja que tienen los judíos es que los niños, desde que nacen básicamente, se les está dando
la palabra, se les está formando en la palabra. Por eso ellos cuando cumplen los 12 años, así como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, siendo Jesús de Nazaret, en ese momento a los 12 años Él se presenta en el templo. ¿Por qué razón? Porque los niños a los 12 años debían ir al templo y mostrar su conocimiento de las Escrituras. Para ellos es la Torá, para nosotros la palabra de Dios. Pero yo les aseguro algo, que son muy contadas las familias que de verdad desde que nacen los niños los estamos formando en la palabra de Dios. Al contrario, ahora estamos promoviendo para que en los colegios ni siquiera se hable de Dios. Y estamos apoyando eso, porque es que de religión no se puede hablar, pero de sexo sí se puede hablar. Entonces, ¿cuál es la igualdad? Es lo que están pidiendo. Todas las personas que hablan sobre ideología de género hablen de igualdad, pero cuando se habla de Dios no hay igualdad. Para eso sí no se puede respetar a la persona en su creencia. Entonces, y desafortunadamente nosotros estamos cayendo en eso. Cuestionable grandemente, lo decía en estos días, si no me equivoco, o esta mañana, si no me equivoco, en el Evangelio. Y es, si nosotros estamos bautizando a nuestros niños, bebés, recién nacidos, los estamos bautizando, diciendo que son hijos de Dios, pregunta, ¿por qué no los formamos como hijos de Dios? No les enseñamos la sabiduría de Dios, no les enseñamos la palabra de Dios. Entonces, si nosotros eso no lo hacemos, lo más seguro es que nosotros tampoco lo tenemos. Y si nosotros no tenemos ello, ¿realmente somos hijos de Dios? O sea, si yo digo soy hijo de Gamaliel, que es así como llama mi papá, si yo soy hija de Gamaliel, yo sé quién es Gamaliel. Yo sé qué hace Gamaliel, cuáles son las normas de él, qué es lo que pretende él, cómo nos enseñó él, y puedo hablar de él. Pero si yo me digo, soy hija de Dios, ¿realmente conozco a Dios? ¿Realmente sé cuáles son sus normas? ¿Realmente sé cuál es su voluntad? ¿Realmente sé qué es lo que Él quiere de mí? ¿Cuál es su sueño conmigo? ¿Lo sé? Cuestionable. Entonces, si yo digo ser hijo de Dios, una de las cosas que me hace falta es aprender, tener conocimiento de la palabra de Dios. Realmente conocer quién es Dios y qué es Dios para mi vida. Porque es necesario que eso lo manejemos. Entonces, esa es otra característica fundamental para un hijo de Dios. Para un hijo de Dios. Tú dices ser hijo de Dios porque te bautizaron muy pequeña. Cuestiónate si conoces a tu papá. Y cuestiónate si tú dices ser hija de Dios o hijo de Dios, si tú estás enseñando a tus hijos que bautizaste, que conseguiste un padrino bien adinerado, solamente para que aseguraras de pronto lo que pudieras pasar en el mañana o para que le diera buenos regalos a tu hijo, pero hasta donde el padrino que conseguiste, que lo que debería ser, fue para formación espiritual. Si es que tú fallabas, que él viniera a fallar, a enseñar sobre la palabra de Dios. Complicado, ¿verdad? Hemos fallado grandemente en nuestra formación y en la formación de nuestros hijos, porque eso es lo que el Señor quiere, que seamos verdaderos hijos de Dios. ¿Qué sigue ahí? Nos habla de que después de la sabiduría de Dios, dice que deberíamos ser sabios en la ciencia. Aquí me gustó esta palabra porque dice que deberían ser entendidos en todos los campos del saber. Entendidos en todos los campos del saber. ¿Y qué significa sabios en ciencia o entendidos en los campos del saber? Es una persona que posee los conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio. Mediante el estudio. ¿Y cuántos de nosotros, teniendo oportunidades de estudiar o habiendo estudiado, simplemente nos estancamos? Nos seguimos actualizándonos, nos seguimos profundizando, simplemente nos quedamos con lo que nos dieron. De pronto tú solamente pudiste estudiar la primaria y pudiendo
capacitarte en algo más, no lo has hecho. Y entonces nuestros hijos en este momento están estudiando otras cosas, están manejando la tecnología, estamos en otras ideas y a nosotros nos preguntan y muchas veces, hijo, yo no entiendo, yo no sé ni manejar eso. Eso es lo que Dios quiere, que nos veamos como unas personas que no sabemos manejar las cosas. No. Lo que Dios quiere es que nosotros nos movamos en todos los campos, que nosotros conozcamos cosas. Yo quedo asombrada a veces con personas que se supone son de la calle, se supone son boleros, los llamamos acá, voladores de zapatos, que de pronto son personas que uno dice recicladores y cuando uno menos piensa, se toma algún tema y salen con unas historias y unas teorías y todo eso. ¿Y por qué? Porque aunque sea leen todos los días el periódico, aunque sea, ¿sí? Pero están enterados de todo. Y nosotros que teniendo la oportunidad, viendo que nuestros hijos estudian, nosotros no hacemos nada. Le preguntan a uno operaciones sencillas. Yo no sé, mijo. Vaya y pregúntele a su papá, y su papá como está ocupado, pues su papá tampoco tiene tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Pues el hijo se va a conseguir quien les explique, y esos que les explican les van a enseñar muchísimas cosas más. Todo porque nosotros no nos capacitamos. Ay, no, es que mis papás no tenían posibilidad. ¿Cuántos jóvenes no? Aún sin haber tenido posibilidades, ahora son grandes profesionales porque se propusieron hacer. Ay, no, es que a mí no me gustaba estudiar, a mí me gustaba conseguir la plata. Pregunta, ¿qué estás proyectando cuando solamente querías conseguir plata? ¿Solo te interesaba lo material, la comodidad, todo lo físico? O sea, la idolatría. ¿Eso era lo que tú querías? Así es como te estás viendo. ¿Realmente te estás viendo como un hijo de Dios? Yo creo que nos hace falta. Entonces el Señor nos está pidiendo es que de verdad nosotros nos dediquemos a estudiar también. O sea, que nos capacitemos. Que nuestros hijos no se sientan avergonzados. Por ejemplo, cuando los chicos están estudiando y en otro idioma, qué responsabilidad tan grande de nosotros cuando nosotros dejamos que otros vengan a formar a nuestros hijos. Y nos preguntan algo en otro idioma y nosotros, y ese es un problema importante. Y para todas estas personas que están en esta condición, porque no conocen otro idioma, yo sé que no es sencillo, pero es necesario que nos actualicemos. Porque nuestros hijos están siendo muy expuestos. Los hijos se sienten avergonzados. Y si se sienten avergonzados, entonces ellos buscarán ir a donde no sientan vergüenza. Y después uno dice, pero si yo le pagué hasta la universidad, pero es que ahorita los jóvenes, si yo no me junto a ellos, si yo no soy esa persona que esté con ellos, definitivamente van a buscar quién sí esté. Si yo ni los entiendo, ¿ellos qué me van a hablar? Si ellos cuando yo voy a hacer alguna diligencia lo busco para que ellos sean los que hagan ellos me pueden manipular, porque así jóvenes se están viendo en este momento. Entonces el Señor nos está pidiendo, por favor, que nos instruyamos. La verdad, eso es lo que el Señor quiere, que nos instruyamos. ¿Para qué? Para que estemos en la altura de poder hablar, porque el Señor nos va a llevar a hablar a diferentes partes. Si nosotros estamos con la sabiduría de Dios, el Señor nos va a llevar a hablar a muchas personas. Y si no sabemos ni hablar, si no sabemos ni decir las cosas, necesitamos formarnos, porque un verdadero hijo de Dios puede hablar. El Señor, miremos los ejemplos del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, así como hablaba con la gente del pueblo, la gente más humilde, la gente que no tenía formación, hablaba con los fariseos, con los letrados, con los escribas, los que manejaban un determinado nivel. O sea, Él hablaba con todos. No sentían vergüenza. Ay, no, pero yo cómo voy a dar esta charla si es que son profesionales. No, yo no necesito tener mucha instrucción, pero sí tener lo básico.
y a veces ni lo básico tenemos. Entonces es muy importante que nos capacitemos, que nos desarrollemos también en nuestro intelecto, porque además de eso nos va a asegurar que más adelante nuestras funciones mentales estarán bien. De verdad que una persona que lee, que se instruye, que se capacita, tiene más posibilidad, con mucho más tiempo, de mantenerse mentalmente activa y sana. La televisión no es estar mentalmente activo y sana. La televisión nos adormece. La televisión no nos permite desarrollarnos. Es mi lectura, es el estudio, es el análisis, es el mirar aquí, el comparar allí. Es necesario desarrollar, ejercitar el cerebro para que estemos saludables mentalmente. Entonces es necesario capacitarnos. Después de ello, ¿qué nos dice el Señor? El Señor nos dice que es una persona, un hijo de Dios es una persona de buen entendimiento. ¿Y qué es el buen entendimiento? El buen entendimiento es la facultad que tenemos mentalmente, ¿sí se dan cuenta? De aprender, de entender, de razonar, de tomar decisiones, de formarse una idea determinada de la realidad. ¿Y eso qué significa? Cuando tú estudias, cuando tú lees, cuando tú observas, cuando tú investigas, tú puedes hacerte una idea. No que porque alguien me dijo, entonces me hice la idea. Ahí es donde fallamos. Porque generalmente aceptamos son los chismes, los malos comentarios, pero realmente no estamos teniendo un buen juicio. Es necesario que tengamos buen juicio, que tengamos esa capacidad de pensar y obrar con prudencia, con reflexión, con sensatez y con responsabilidad. ¿A cuánto nos falta algunas de esas características o la mayoría de esas características? Pues es necesario que empecemos a trabajar, porque el Señor sí se da cuenta, o sea, al Señor nosotros no lo podemos engañar. Es posible que a las personas nosotros les digamos cosas y las convenzamos, pero a Dios no lo engañamos. Dios sí conoce nuestro corazón y Dios sí sabe si tenemos buen juicio o no, si tenemos buen entendimiento o no, si estamos razonando correctamente, si estamos teniendo la prudencia correcta. Es necesario hacerlo, es necesario realmente evaluarnos en este momento qué nos hace falta para ser verdaderos hijos de Dios. Entonces, miremos que esas capacidades, ¿sí?, son fundamentales. ¿Por qué? Porque resulta que el Señor, a través de nuestra vida, si nosotros desarrollamos esas capacidades, o si no las desarrollamos, sea como sea, Él va a darnos oportunidades para que las desarrollemos. ¿Cómo nos da esas oportunidades? Y uno dice, uy, es que Dios es malo. No, Dios no manda maldades a nadie. Dios no es malo. Dios permite que se den cosas, porque eso es la realidad, permite. Pero Él no es el que hace la maldad. El que hace la maldad, ya sabemos de dónde viene. Ya sabemos quién es. Ni lo tenemos que nombrar. O sea, el que hace la maldad, el Señor permite eso es para probar cómo estamos nosotros de cercanos a Él, de unidos a Él. Eso es lo que el Señor mira. Y entonces vienen las dificultades, vienen las adversidades. Y cuando vienen las dificultades, que el esposo, que los hijos, que el trabajo, que el negocio, que las finanzas, que la familia, que la enfermedad, o sea, esas dificultades que conocemos perfectamente, de la cual tampoco tenemos que ampliar mucho, esas adversidades que nos llegan de un momento a otro porque no las esperábamos, cuando llegan esas adversidades, ¿cómo reaccionamos nosotros? Eso es lo que pregunta el Señor. Si tú eres un hijo de Dios, ¿cuál es tu reacción ante la adversidad? Porque ya vimos cuáles son las capacidades que tiene el verdadero hijo de Dios.
Es una persona que vive tranquila, que no se deja llevar por la situación, que no se pone a hacer escándalo, que no se pone a hacer murmuraciones, que no se degenera, perdónenme la expresión, no se degenera en su presentación, no se esconde, ¿no? O sea, es una persona que mantiene bien, se siente tranquilo, sigue capacitándose, sigue formándose en la palabra, sigue teniendo buen juicio. Entonces, si ese es el Hijo de Dios, realmente nosotros tenemos que evaluarnos cómo estamos reaccionando ante la adversidad. Y ahí podemos claramente mirar, la adversidad realmente me trae esa depresión, que entro en ese llanto, que hasta me escondo, que la gente empieza a decir, pobrecita, mire, es que le pasó, es que sucede esto, ¿cómo le ayudamos? Y entonces, no, yo ya no quiero vivir, no, esta situación es difícil, no, es que no, porque se me lo llevó, porque se murió, porque se enfermó. ¿Esa es nuestra actitud? Nuestra actitud es ante un problema, ante una dificultad, un problema, entonces me escondo, me retraigo, no quiero que nadie me vea, que nadie ni me hable, porque es que si me habla me vuelvo intolerante, reacciono fuerte, me pongo de mal genio, o al contrario, empiezo a quejarme. No, es que esta situación está terrible, no, es que este gobierno, no, es que ese sueldo, no, es que este jefe, no, es que lo que me toca hacer, es que esa compañera, es que, mejor dicho, todo. Nos quejamos de todo. O al contrario, no, y entonces ¿qué voy a hacer mañana? Y entonces ¿cómo lo soluciono? Pero es que si no voy a tal lado, si no hago esto, y es que si lo hago por este lado no se puede, y entonces sigue la situación de la ansiedad, donde tú no te puedes controlar porque necesitas controlar tu futuro. Realmente, ¿cuál es tu reacción? Si tú dices ser hijo de Dios, ¿cuál es la reacción que realmente estás teniendo? Porque es que el Señor está cuestionándonos frente a si somos hijos de Dios. Y si no te estás identificando con esas cualidades positivas, entonces tenemos que trabajar para realmente llegar a ser esos hijos de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios se va a sentir tranquilo. A Jesús lo persiguieron, a Jesús lo atacaron, a Jesús le hicieron muchas cosas, dijeron cosas. Mírenlo al final, ¿y qué? Y él se puso a gritar, y ustedes son una partida, y ustedes yo no sé qué. ¿Se puso a gritar Jesús? Es que ustedes están diciendo mentiras, es que usted no se acuerda lo que yo hice por usted, es que mire todo el trabajo que yo he hecho, mire, yo les he entregado mi vida a ustedes. ¿Será que Jesús hizo eso? ¿Qué tipo de hijo de Dios somos? Porque sí tenemos el título, ¿no? Por el bautizo tenemos el título. Pero somos hijos de Dios, de verdad. O sea, es que ser hijo de Dios no es título. Ser hijo de Dios es vivencia. Es testimonio. Es decir, sí, este sí es un hijo de Dios por la forma como vive, como habla. ¿Cierto? Por el testimonio de su vida. ¿Cuál es la reacción que estás teniendo? Entonces podemos mirar que nuestro amigo Daniel, ¿sí? Nuestro amigo Daniel, en el versículo 8 al 9, mire lo que plantea, y me encantó porque él estaba en una condición igual que los demás, o sea, básicamente él fue llevado allá, estaba controlado, no tenía libertades, tenía que comer lo que el rey decía, o sea, tenía que comer comida consagrada al mal, porque pues era un idólatra, era un pagano, y estaba con dioses paganos. O sea, consagraban sus alimentos, sus vinos a dioses paganos. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Daniel? Daniel claramente le dice lo siguiente. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, y pidió al jefe del servicio de palacio que no le obligara a contaminarse de tales alimentos. Por obra de Dios, el jefe del servicio de palacio vio con buenos ojos a Daniel. Imagínense.
Cuando tú te propones algo que es para defender tus principios, Dios te respalda, Dios te protege, Dios te abre las puertas, Dios te da el tiempo, Dios te trae la calma, Dios te hace pasar, como hizo nuestro Señor Jesucristo en un momento en una población, pasar por en medio de los fariseos cuando le estaban persiguiendo, pasó por en medio de ellos y ni lo vieron. Imagínense, cuando tú te propones defender tus principios, realmente el Señor te respalda. Eso es lo que el Señor hace. Pero ¿realmente hemos defendido nuestros principios? Si apenas nos dicen aquí no se debe hablar de Jesús, entonces nos quedamos callados. Si dicen es que aquí no pueden ustedes expresar que hay que tener moral, ¿qué hacemos nosotros? Pues dejamos que los otros sean inmorales. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Estamos defendiendo nuestros principios como hijos de Dios? ¿Estamos teniendo buen juicio? No es entrar a discutir, no es entrar a pelear, no es entrar en alegatos innecesarios, no. No es entrar en eso. Es aprender a defender nuestros principios morales. Entender claramente y hablarlos con tranquilidad, pero hablarlos. Porque es que el Señor nos ha dado esa posibilidad de que hablemos. Porque es que les aseguro que más son los que están en este momento agobiados con la necesidad de escuchar de Dios. Pero por miedo a unos pocos, estamos permitiendo que nuestros principios se pierdan. Que nuestros hijos sean formados en principios incorrectos, en inmoralidad. Que nosotros estemos aceptando cosas que no son. ¿Todo por qué? Porque no tenemos las características anteriores de formación en la palabra, de conocimiento de temas de diferente índole. No estamos haciendo juicios, no estamos analizando, nada de eso. Simplemente nos dejamos llevar ahí, como si no tuviéramos criterio. ¿Cómo necesitamos nosotros realmente aprender a ser verdaderos hijos de Dios y defender nuestros principios? El verdadero hijo de Dios, cuando defiende sus principios, recibe bendición. Y mire la bendición que recibieron Daniel y sus amigos, porque estaba Daniel y sus amigos que decidieron, sus 3 amigos que decidieron defender sus principios y no contaminarse con lo que el mundo dice. No dejarse llevar por las circunstancias, por las adversidades, por las dificultades, por los problemas. No se dejaron llevar por eso. No se dejaron asustar, porque el mal lo que hace es asustarnos para que nosotros nos olvidemos de todo, ¿no? Ellos permitieron defender sus principios y el Señor les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. O sea, ellos se vieron como sabios, ¿sí? En todas las letras y en todas las ciencias. O sea, se vieron como sabios solo porque tenían la sabiduría de Dios y se mantuvieron con Dios. Dios los respaldó. Pero además de eso, el Señor dio a Daniel entendimiento en toda visión y todo sueño. Y eso ya es pasar a otro nivel más allá, un nivel sobrenatural. Y el Señor está pidiendo eso, que nosotros, si nosotros defendemos nuestros sueños, nuestros principios, si nosotros defendemos los principios que el Señor nos ha dado a través de la palabra de Dios, los principios cristianos, ¿qué significa? De seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cristo, por eso es que somos cristianos, porque somos seguidores de la palabra. Y cuando yo defiendo esos principios, definitivamente el Señor me bendice y ya no me dejan funcionar solo en lo natural. Para el que es de verdad un verdadero creyente y practicante de su fe cristiana, es una persona que conoce la palabra, que conoce cómo funciona el mundo, pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que pasa a un nivel sobrenatural. Puede entender cosas que otros no entienden.
porque las visiones son cuestiones sobrenaturales, porque los sueños son ese lenguaje del Espíritu Santo, va más allá de lo natural. O sea, ya no se queda en el plano solamente de la carne, de lo que vemos, de lo material, no, pasa a otro nivel diferente. Pero si tú aprendes a defender tus principios, aprendes a amar lo que Dios te ha dado, pero no. Y es necesario que nos congraciemos con el Señor. En Apocalipsis 2 del 1 al 7 habla el ángel de Dios, habla a la iglesia de Éfeso. Y eso ya lo hablaba yo antes. Hemos perdido el primer amor. Realmente no nos interesa amar a Dios. Realmente no conocemos a Dios. Es que ¿cómo se va a amar a alguien si no lo conocemos? O sea, tú amas a tu esposo porque tú lo conoces. Y dejas de amarlo cuando ya no trabajas, no compartes con él, no vives con él, no hablas con él. Es una rutina, solo lo ves de físico, pero de pensamiento, de compartir, de relación no hay. Entonces, ahí es donde el amor se va apagando. Por eso es que el amor hay que alimentarlo. Por eso es que los esposos siempre deberán ser novios. Si no se mantiene ese noviazgo, se pierde ese amor, se apaga ese amor. Cuando tú no conoces a Dios, no lo puedes amar. Cuando tú no tienes una relación diaria con el Señor, no lo amas. No lo amas porque no lo conoces. Tú amas a alguien que tú tienes ahí. Tú amas a tu hijo porque todos los días lo tienes ahí, estás hablando una cosa. Pero si tu hijo se va, no comparte contigo, no habla contigo, como que tú ya, eso se enfría. Ya no está esa relación. Y el Señor nos está diciendo que Él quiere que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios. Que no seamos título, porque estamos siendo título. Y ya es tiempo de quitarnos de esa postura tan apergaminada, o sea, es un título nomás. Y que de verdad lo vivamos, lo practiquemos. Por eso, en este momento, yo te pido que cierres ahí los ojos donde estás. Te presentes ante tu papá, porque es tu papá. Si tú eres bautizado, por ese bautizo que te dieron, así no te hubieran enseñado. A ti te hicieron hijo de Dios. Realmente te hicieron hijo de Dios. Y si te hicieron hijo de Dios, no te enseñaron. No te enseñaron que tú eras el hijo de Dios. Pero tu papá te está buscando. Tu papá hace rato te está buscando. Tú no lo sabías. Pero Él te está buscando. Y tú a lo mejor porque creíste que Él te había dejado abandonado, que no te quería, que no estaba contigo, tú creíste que fue Él el que te hizo daño. No, no fue Él, fuimos nosotros los seres humanos. Fuimos los que somos padres, que nos enseñamos a nuestros hijos, que ellos no son hijos nuestros sino de Dios. No enseñamos ese verdadero principio. ¿Te bautizamos? Sí, te bautizamos. Pero no te enseñamos quién era tu papá. Y te llevamos por un mundo muy difícil porque nosotros tampoco vivíamos los principios de Dios. Te llevamos por un mundo difícil, un mundo de dificultades, un mundo donde había maldad, porque nosotros vivíamos en eso. Y es necesario que ahora, que tú sabes esa verdad, te des cuenta de algo. Tu papá Dios te ama inmensamente. Te venía buscando, pero no encontraba la razón, la forma. Y a veces no quería que tú vivenciaras cosas duras, difíciles. Pero el Señor ahora quiere que tú seas su hijo, su verdadero hijo, no por título, no por ese título que te dieron de niño, sino porque lo quieras hacer, que hoy te arrepientas de todos los pecados que hayas hecho, que hoy se quite de tu vida la maldad, que hoy ya quieras arrancar de ti esa carnalidad que te ha llevado a tanto sufrimiento, que hoy definitivamente renuncies a todo ello que te ata al mal
que te ata a la dificultad, al dolor, a la tristeza, a la intolerancia, a la amargura, que renuncies a todo ese resentimiento, que puedas perdonar y te dé la oportunidad de decidir por Dios, por tu papá, porque tu papá sí te ama. Que hoy te dé la oportunidad de decir: Padre, Padre, Padre. Sé que tú lo dices tímidamente y hasta sientes como que fuera forzado, pero dile: Padre, la verdad no te conocía, porque no sabía que tú estabas conmigo y siempre pensé que no estuviste conmigo, porque eso fue lo que me mostraron, no me enseñaron de ti. Y pensé que tú te disfrutabas con lo que me pasaba, Señor. Pero hoy estoy acá, papá. Y tú me dices que tú quieres que yo sea un verdadero hijo tuyo. Padre, tú sabes que es difícil para mí, Señor, porque he aprendido muchas cosas que no te agradan. De verdad hay muchas cosas que no te agradan. Pero Padre, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero de verdad poder conocerte. Yo quiero de verdad poder compartir contigo, poder hablar contigo, poder experimentar tu amor, Señor. Perdóname, porque sé que todo mi comportamiento, Señor, te ha ofendido a ti. Porque la verdad, tenía el título de ser hijo, pero no me comportaba como hijo. Y de ti hablaban mal, porque decía ser hijo tuyo, pero lo que hacía, Señor, era para que las personas se burlaran de ti. Yo también con mi comportamiento me burlé de ti. Perdóname, Padre. Perdóname por haberte ofendido. Perdóname por no honrarte. Perdóname, Señor, porque no te conocía, Padre. Pero quiero, Señor, conocerte. De verdad quiero proponerme en mi corazón, pero necesito tu ayuda, porque tú sabes cuáles son mis esclavitudes, cuáles son esas ataduras, Señor. Pero si tú estás conmigo, Señor, si tú estás conmigo, podré vencer. Quiero darme la oportunidad de conocerte, papá. Quiero darme la oportunidad de caminar ese camino que me lleva hasta ti, que tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, me podrá enseñar. Quiero realmente volver a tu presencia, papá, y aprender a ser verdadero hijo tuyo. De verdad, papá, quiero tener un padre, porque aquí en la tierra, mi padre falló, Señor. Nuestros padres fallaron, Padre mío. Nuestros padres nos abandonaron, nos maltrataron. Nuestros padres no estuvieron allí en momentos difíciles. No nos hablaron de las cosas que necesitábamos, papá. Quiero conocerte, Padre, realmente, Señor. Quiero conocerte, papá. Y aunque yo a veces también, para algunos que tuvieron un buen papá y una buena mamá, pero que ya ahorita no los tienen, para que tú seas nuestro Padre, Señor. Para que tú seas nuestro Padre. Padre Santo, perdónanos por todo lo que te hemos ofendido. Y te pedimos que a través de tu Hijo amado, que tú entres en nuestro corazón, tomes control de nuestra vida, nos enseñes a vivir bajo tus principios y nos lleves, Padre Santo, por ese camino que lleva a ti. Que realmente nuestro nombre sea parte de tu hogar, de tu palacio, de tu casa, de tu reino, Señor. Y que no nos saques de allí, Señor. Que no borres nuestro nombre, Dios, de ese libro de la vida que solo tú puedes manejar. Señor, sé nuestro papá. De verdad hoy aceptamos que tú seas nuestro papá. Enséñanos, Padre. Enséñanos a ser verdaderos hijos tuyos, porque te necesitamos, Padre,
te necesitamos. Hoy te damos gracias, Padre Santo, por lo que hoy tú nos enseñas. Danos la fortaleza para poder romper con todas aquellas cosas que no nos dejan ser verdaderos hijos tuyos, Señor, y que día a día de verdad nos parezcamos más a ti, Papá. Que te honremos con lo que somos, con lo que hablamos, con lo que decimos, cómo actuamos, Señor. Que te honremos y que podamos decir que nuestro Papá sí existe para nosotros. Gracias, Padre Santo. Guarda nuestro entrar y nuestro salir. Te pedimos, Padre Santo, que tú traigas la bendición sobre nosotros, sobre nuestras familias. Que aquellos que están enfermos de nuestro hogar, Señor, la sangre de tu Hijo amado, sea aplicada sobre ellos en este mismo momento y seas tú derramando sanación a sus cuerpos. Que seas tú, Señor, sanando también sus heridas sentimentales, emocionales, Señor. Que seas tú sanando la mente de aquellos que están con alguna situación mental, Señor. Que seas tú, Padre Santo, a través de tu Hijo poderoso, derramando la bendición sobre nosotros, tus hijos. Y podamos darte gloria y honra, Señor. Así como tus ángeles en el cielo cantan. Aleluya, gloria a ti. Bendito y alabado Padre eterno. Gracias, Papá, Señor. Gracias. Gracias por esta palabra. Señor, que la tengamos como un tesoro, que la guardamos, que la pongamos por obra, Señor, para que así podamos honrarte. Padre eterno, nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre Santo. Guía nuestro caminar. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.